7:03 de la mañana. Bienvenidos a la entrevista de hoy. El crecimiento económico en el Ecuador sigue a la baja. Según las previsiones para 2016, será de menos 1.7%. Esto de acuerdo al Banco Central. Los factores externos, sobre todo la baja del precio del petróleo, incidieron en estas cifras. Pero según las autoridades, en el segundo semestre de este año, la economía empezará a recuperarse. ¿Cuáles son los signos de esta mejora y cómo entender entonces el crecimiento económico negativo? ¿Hay contradicción en esta lectura? ¿Se manipulan las cifras? Lo hablamos hoy. Diego Martínez, gerente del Banco Central del Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido. La pregunta inicial está hecha. ¿Hay contradicción en las cifras? Por un lado, se habla de que se está levemente recuperando la economía a partir del segundo semestre de este año y por el otro nos presenta el Banco Central cifras de que va a haber un crecimiento negativo de la economía, 1.7%. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. No existe ninguna contradicción. La economía ecuatoriana desde finales del año 2014 viene enfrentando un contexto internacional adverso. La caída de precios de crudo, entre otras cosas, han determinado que la economía ecuatoriana desde aquel entonces venga en un declive, es decir, con tasas de crecimiento cada vez menores, no necesariamente negativas, pero sí menores. Tanto así que hemos pasado, por ejemplo, de un crecimiento del 4,9% en el 2013 a un 0,2% en el 2015. En el año 2016 estamos identificando que sería el año en el que tendríamos el crecimiento más bajo y a partir de entonces empezaría a recuperarse. Es por eso que hemos visto que los dos primeros trimestres de este año fueron realmente bastante negativos, de un desempeño económico bastante lento, pero el segundo semestre va a ser más positivo. Desde este punto de vista hemos previsto una tasa de variación para el año 2016 de menos 1,7, pero hay que ponerla en un contexto. El Ecuador ha vivido en el año 2016 y en el año 2015, desde que se empezó a desplomar el precio del crudo, una reducción del 43% del ingreso por exportaciones. Si comparamos esto como, por ejemplo, con lo que ocurrió en el año 99, vimos que en el año 99 se registró una tasa de crecimiento de la economía de menos 4,7%. Es decir, en el 99 menos 4,7%. Hoy ustedes dicen que este será el crecimiento negativo más bajo que se tendrá de 1.7%. ¿Es fija esta cifra? ¿Podría variar? No, es una previsión que puede variar. Depende de muchas cosas y el gobierno ha anunciado que está implementando una política anticíclica justamente para evitar que se llegue a esa cifra o que sea un poquito mejor. Desde este punto de vista hay que contarle a los ciudadanos, desde el año 85 al 87 el Ecuador no había experimentado una reducción de los ingresos por exportaciones de esta magnitud. En aquellos años, 29 años atrás, la reducción de las exportaciones fue del 33%. Lo que ha ocurrido entre el 2014 y el 2016 es una reducción del 43% de las exportaciones del país, marcadas por varios elementos, la devaluación de los vecinos, la apreciación del dólar, entre otros elementos que han determinado también que del Ecuador salgan muchos dólares. Por ejemplo, hemos tenido que pagar casi 1.200 millones de dólares. Ahora, el problema también es que, por ejemplo, legales. la inversión que es tan importante para la economía de un país también ha caído. No sé si es que estoy correcta en la cifra, un 7% es importante. Y esto, entre las lecturas que se da, es que, por ejemplo, no hay demasiados incentivos, la gente no quiere venir a invertir en el Ecuador porque no hay una seguridad jurídica, porque se cambian las reglas del juego o porque el gobierno sencillamente no ha querido volcarse hacia la inversión privada y lo ha hecho solo para la pública. No. De hecho, lo que hemos visto para el año 2015 es que la inversión privada creció de aproximadamente 12.500 millones de dólares entre el 2014 a 14.000 millones de dólares en el año 2015. El año 2015 fue el año mejor que hemos registrado en inversión extranjera directa en muchísimos sectores, no solamente relacionados con el sector petrolero, sino también, por ejemplo, en sectores como manufactura y alimentos. No se trata de que no quieren venir al Ecuador o que no hay inseguridad jurídica. Tenemos que ser muy correctos con la ciudadanía. Lo que le ha pasado al Ecuador es que hemos perdido en estos 2 años 11.000 millones de dólares por exportaciones. Eso es lo que le ha afectado al Ecuador. Pese a eso, las tasas de crecimiento, si bien se han reducido y este año van a ser negativas, no hemos llegado a aquellos fenómenos como se registraron en el año 99, donde el decrecimiento fue mucho más alto, el desempleo fue de casi más de 2 cifras, teníamos tasas altísimas de, por ejemplo, devaluación de la moneda. Desde este punto de vista, el gobierno tuvo un objetivo muy claro. Pese a que se reduciría el crecimiento, lo que hemos tenido como primer objetivo de política económica es conservar y preservar la dolarización para que el esquema monetario del Ecuador se mantenga. Se nos ha dicho que en este momento ya existiría, y así lo demostrarían los signos y los factores de la economía ecuatoriana, una leve recuperación. ¿Quiere decir entonces que este crecimiento que se esperaría de menos 1.7% sería el más bajo?
Sí. Más allá de eso, creo que no podríamos llegar. De hecho, creemos que la cifra podría ser un poquito mejor y para el año 2017 ya empezar a tener tasas positivas. ¿Cuánto mejor, Es difícil prever, depende de muchos elementos, pero hay tres esenciales que estamos identificando como que determinan que la economía ecuatoriana está empezando ya un ciclo positivo. ¿Y a qué me refiero con ciclo positivo? No significa que va a haber tasas positivas, significa que deja de caer la actividad económica. Y son estas tres variables. Primero, el precio de crudo, que ha empezado a recuperarse de lo que fue el primer semestre. Tuvimos un primer semestre con $31 en precio de promedio, pero ahora estamos incluso ya un poquito por encima de eso. Segundo, los depósitos del sistema financiero se han recuperado ya prácticamente en 2/3. Durante el año 2015, la economía ecuatoriana perdió $3.000 millones en los depósitos. De ellos se han recuperado prácticamente ya 2.000. Esto significa que el sistema financiero está en condiciones ya de empezar a dar crédito en mejores condiciones para la ciudadanía y los negocios en el país. Revisaba las cifras 2013, crecimiento de 4,9%, usted lo decía, 2014 4%. ¿Por qué entonces, si es que estos han sido crecimientos que se esperaba y que de acuerdo a la lectura que ustedes hacen han sido positivos, por qué, por ejemplo, la revista The Economist habla de que Ecuador tiene una de las peores economías del mundo? Lastimosamente hay algunos organismos, entre ellos Fondo Monetario Internacional, que hacen un análisis desactualizado. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional había dicho que la economía ecuatoriana en el año 2016 iba a decrecer en un 4,5%. ¿O es el análisis que a ustedes no les conviene escuchar? No, bajo ningún punto de vista. Nosotros hacemos un análisis sobre la base de información disponible. El Fondo Monetario tiene una discrepancia con el gobierno ecuatoriano en el sentido de que ellos consideraban que no era posible que el Ecuador consiga el financiamiento que estaba previsto conseguir. Ellos estimaban entonces que al no conseguir ese financiamiento el Ecuador no podría sostener sus niveles de inversión y de gasto. Desde ese punto de vista, ya los hechos prácticos han determinado que, por ejemplo, en los últimos 2 meses, julio y agosto, ingresaron al país más de $2.500 millones, cosa que estos organismos no consideraban que podía ser posible, pero nosotros trabajamos diariamente justamente con un objetivo: garantizar que haya la suficiente cantidad de dólares en la economía ecuatoriana y que la actividad económica vuelva a recuperarse. Hemos visto también anuncios de algunos sectores como la banca privada, que ha dicho que va a destinar un monto importante de crédito en este segundo semestre, particularmente para el sector comercial y productivo. Esto es algo que vemos con muy buenos ojos, pero que creemos que podría ser incluso mayor. El gobierno implementará una política anticíclica justamente para evitar que haya mayor deterioro del empleo, un mayor deterioro de las condiciones laborales de la población y que la actividad económica poco a poco vaya mostrando signos de recuperación. Y estos datos precisamente que muestran estos signos de recuperación de la economía ecuatoriana se traducirían en el corto, mediano plazo, por ejemplo, en más trabajo, en menos pérdida de plazas de empleo, en mayor competitividad. Esencialmente en 2 elementos: uno, recuperación de la actividad crediticia, y 2, en un mejoramiento de las condiciones laborales. Esto es lo fundamental que debemos cuidar. Pero otro dato importante es el modelo económico que hemos aplicado. Lo importante que nos muestran los datos actualmente del año 2015 que ya hemos publicado es que la mayor parte del Producto Interno Bruto, aproximadamente un 38% de él, se llevan los trabajadores. Ese es el sentido de lo que la política económica ha buscado. Antes, los trabajadores se llevaban aproximadamente un 27% del Producto Interno Bruto y la mayor parte se llevaban otros elementos como, por ejemplo, empresas, entre otras cuentas. De este punto de vista, entonces, nuestro privilegio ha sido básicamente trabajar para que sean los asalariados los que se lleven la mayor parte del ingreso. Economista, le agradecemos mucho su presencia. Se nos terminó el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Un buen día para usted. Son las 7:12. Pausa, regresamos.